La lluvia en Guadalajara no lo limpia todo, solo hace que las sombras sean más oscuras. Eso fue lo que Sara pensó la noche que marcó su salida por última vez. Después de 30 años salvando vidas, creyó que lo único que le esperaba era una pensión y un porche tranquilo. Se equivocó. En el lapso de un solo latido, Sara pasó de ser una jubilada sosteniendo un pastel de plancha a ser el activo más valioso en suelo mexicano. No estaba entrenada para matar, no llevaba un arma y no tenía autorización. Sin embargo, antes de que saliera el sol, los hombres más letales del planeta, las fuerzas especiales de la Marina, bajarían sus armas, la mirarían a los ojos y la llamarían señora. Esta es la verdadera historia no contada de la noche en que una enfermera comandó a la élite. El zumbido fluorescente de la sala de emergencias del Hospital General de Zapopan era un sonido con el que Sara Méndez había vivido durante 3 décadas. Era una frecuencia que se le metía en los huesos, entre el zumbido de un mosquito y una línea plana. Esta noche, sin embargo, la frecuencia se sentía diferente, se sentía definitiva. A los 58 años, Sara no era solo una enfermera, era una institución. Tenía el tipo de rostro que había visto de todo, desde la epidemia del crack de los 80 hasta los choques múltiples en el periférico, grabando arrugas profundas alrededor de unos ojos que permanecían sorprendentemente bondadosos y azules. Llevaba su uniforme quirúrgico como una armadura, la tela suave por 1000 lavadas, el azul descolorido a gris. «Todavía no lo acepto», dijo el doctor Hilario, recostado contra la estación de enfermeras, haciendo girar una pluma nerviosamente. Era un buen doctor, joven, frenético, del tipo que Sara tenía que guiar silenciosamente a través de las intubaciones, hasta que sus manos dejaran de temblar. ¿Quién me va a decir cuando estoy a punto de matar a alguien con la dosis equivocada? Sara sonrió, golpeando la pila de expedientes de pacientes en el mostrador para alinearlos perfectamente. «Leerás la tabla, David, como te lo he dicho 1000 veces». «No es lo mismo», murmuró él. «Ya es hora», dijo Sara, aunque su voz titubeó. Miró el reloj, 11:55 p.m. Faltaban 5 minutos, hasta que ya no fuera la enfermera Méndez. 5 minutos hasta que fuera solo Sara, la viuda que vivía en la casa estilo colonial de la calle Jacarandas. La mujer cuyo gato, Bigotes, era lo único vivo que la esperaba en ese momento. La fiesta en la sala de descanso había sido linda, pero apresurada. Un pastel de plancha de Sam's Club con un feliz jubilación escrito en un gel azul azucarado que ya se estaba escurriendo. Una tarjeta firmada por 50 personas, de las cuales apenas conocía a la mitad. Un reloj de plástico de la administración que probablemente dejaría de funcionar si se mojaba. Era un humilde fin para una carrera heroica, pero Sara no quería un desfile. Solo quería dormir una semana. «Código azul, Bahía 4». El intercomunicador chisporroteó. El instinto la golpeó como un impacto físico. Su cuerpo se tensó. Sus pies se movieron para pivotar, lista para correr. Entonces vio a la joven Jessica, una enfermera recién salida de la escuela, correr a toda prisa con un carro de paro. Sara forzó sus talones de vuelta al suelo. «No es mi lucha», se dijo a sí misma. «Ya no». Fue lo más difícil que había hecho. Quedarse quieta mientras el caos estallaba a 3 metros de distancia. Caminó hacia el reloj checador. Era un viejo escáner biométrico que siempre requería 2 intentos. Colocó su pulgar en el cristal. Bip. Aceptado. Fin de turno de Méndez, 00.01. Soltó un suspiro que sentía haber retenido desde 1994. Agarró su bolsa de mano, su paraguas y la caja de pastel a medio comer que le había prometido a su vecina. Al salir por las puertas de la sala de emergencias, el frío aire de Guadalajara le golpeó la cara, oliendo a asfalto mojado y pino.
El silencio de la noche era desconcertante después de la cacofonía del hospital. El Hospital General de Zapopan estaba en remodelación, así que el personal estacionaba en el estacionamiento adicional en el cuarto piso, una estructura de concreto brutalista que siempre se sentía húmeda. Sara se ajustó el abrigo. Las luces de la calle se reflejaban en los charcos, creando un caleidoscopio de manchas de neón. Estaba cansada, un agotamiento hasta los huesos que iba más allá del sueño. Pensaba en un baño caliente, pensaba en la botella de Pinot Noir que había guardado. No pensaba en la camioneta sub negra estacionada 3 cuadras más abajo con las luces apagadas. No pensaba en el hombre que la observaba a través de una mira térmica, susurrando por una radio encriptada. Objetivo en movimiento. Está sola. Paquete asegurado. Sara llegó al paso de cebra. La señal pitó. Bajó de la banqueta, sus zapatos blancos de enfermera chapoteando en la cuneta. Si se hubiera volteado, podría haber visto la sombra separarse del callejón. Si hubiera escuchado más allá de la lluvia, podría haber oído el paso pesado y rítmico de botas militares sobre el pavimento. Carraspeo. Pero Sara miraba hacia un futuro que estaba a punto de ser violentamente robado. Carraspeo. El estacionamiento era una caverna de ecos. El nivel 3 estaba casi vacío, salvo por la Honda CR-V 2015 desvencijada de Sara y una camioneta polvorienta estacionada sospechosamente cerca de la rampa. Las luces de sodio del techo zumbaban, parpadeando de una manera que hacía que las sombras saltaran. Sara buscó sus llaves, el tintineo sonando increíblemente fuerte. Abrió su puerta, arrojando la bolsa de mano al asiento del pasajero. Se detuvo. Un olor. Los hospitales huelen a antiséptico, sangre y café rancio. Este olor era diferente. Era un químico punzante. Cloroformo. No. Algo más dulce. Éter. Y debajo, el sabor metálico a ozono y aceite para armas de alta calidad. Los pelos de la nuca se le erizaron. Era el mismo sexto sentido que le decía que un paciente se estaba descompensando antes de que pitaran los monitores. Se dio la vuelta. Nada. Solo los pilares de concreto y los letreros de «reservado para el personal». «Te estás volviendo medio bruja, Sara», se susurró a sí misma. Subió al auto y extendió la mano hacia la manija para cerrarla. Una mano enguantada se estrelló contra el marco de la puerta, deteniéndola en seco. Sara jadeó, mirando hacia arriba. Una figura se cernía sobre ella. Era enorme, vestido con equipo táctico negro que no se parecía en nada a la ropa de un asaltante. Sin logotipos, sin insignias. Solo tela negra mate y un pasamontañas que cubría todo excepto unos ojos aterradoramente tranquilos. «¿Sara Méndez?», preguntó el hombre. Su voz no era un gruñido. Era profesional, plana, sin emoción. «¿Quién?» «Salga del auto, señora, por favor», Carraspeo. «No queremos lastimarla». «Tome el auto», tartamudeó Sara, buscando a tientas su spray de pimienta en el llavero. «Tome el dinero. Tengo $20». «No queremos su dinero», dijo el hombre. Extendió la mano, su movimiento fue un borrón. Antes de que Sara pudiera siquiera levantar el spray de pimienta, le había asegurado la muñeca. No la torció, solo la sujetó con la fuerza inamovible de una prensa hidráulica. «Necesitamos sus manos». «¡Ayuda!», gritó Sara, el sonido desgarrándole la garganta. «¡Fuego! ¡Que alguien me ayude!». El hombre suspiró como si estuviera decepcionado. «Duerma», dijo. Presionó algo contra su cuello, un silbido de aire comprimido. El mundo se inclinó de lado. El techo de concreto del estacionamiento pareció derretirse en el suelo. Sara sintió que sus piernas se volvían agua. Se desplomó hacia adelante, pero no golpeó el volante. Brazos fuertes la atraparon, bajándola suavemente. «Objetivo asegurado»,
Una voz flotó a través de la neblina. Signos vitales estables, muévanse. Tenemos una ventana de 20 minutos antes de que la zona quede bloqueada. Sara luchó contra la oscuridad. Intentó recordar la matrícula para enfrentar cualquier cosa, pero su cerebro de enfermera se estaba apagando, analizando su propia sedación. Ketamina de inicio rápido. Lo último que sintió fue la lluvia en su rostro mientras la sacaban del estacionamiento. No como una prisionera, sino como una pieza de carga preciosa y frágil. Despertar fue violento. Usualmente, la sedación desaparece con una lentitud somnolienta. Esto fue un golpe químico. Alguien le había roto unas sales de amoníaco debajo de la nariz. Sara se echó hacia atrás, tosiendo con los ojos llorosos. ¿Qué? ¿Dónde? Ya regresó. Denle espacio. Parpadeó, su visión aclarándose. No estaba en un hospital. Estaba en una bodega o quizá un hangar. Los techos de 12 metros de altura, perdidos en la sombra. El espacio estaba iluminado por reflectores portátiles alimentados por un generador que zumbaba agresivamente en la esquina. Estaba sentada en una silla plegable de metal. Sus manos no estaban atadas. Miró hacia abajo. Todavía llevaba su uniforme quirúrgico. La caja del pastel no estaba. «Señora Méndez». Una voz captó su atención. Levantó la vista. Frente a ella estaba un hombre con un traje que costaba más que su casa. Tenía unos 50 años, canoso, con un rostro que parecía tallado en granito. Le resultaba familiar, como alguien que había visto en CNN, quizá de fondo en una rueda de prensa. Detrás de él, 4 hombres con el mismo equipo táctico pesado, sosteniendo rifles que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Miraban hacia afuera, escaneando el perímetro. «Le voy a pedir que haga algo», dijo el hombre del traje. «Y si lo hace, regresará a casa con $5 millones en una cuenta en el extranjero. Si no, morirá aquí». El corazón de Sara le martilleaba contra las costillas. Pero 30 años de trauma de emergencias habían construido una extraña especie de resiliencia. El pánico era inútil. La evaluación lo era todo. «Soy enfermera», dijo, su voz ronca. «Si quiere dinero, tiene a la persona equivocada». «No necesito dinero», espetó el hombre. Se hizo a un lado. Detrás de él, en una mesa improvisada hecha de cajas de envío cubiertas con paños estériles, yacía un cuerpo. Sara se levantó, los dedos tensos de los guardias sobre los gatillos, pero el hombre del traje les hizo una señal para que bajaran. Sara caminó hacia la mesa, atraída por la compulsión profesional de ayudar. El paciente era un joven, quizá de 30 años. Estaba con el torso desnudo. Su cuerpo era un mapa de cicatrices, pero la herida reciente estaba en su cuadrante superior derecho. Una herida de bala con orificio de entrada y salida. Había sido vendada con gasa de combate, pero la sangre se estaba empapando, oscura y venosa. «Fue impactado hace 2 horas», dijo el hombre del traje. «No podemos llevarlo a un hospital. Somos persona non grata en este momento». «Necesita un cirujano», dijo Sara tocando la piel. Estaba frío, sudoroso, en shock. «Soy enfermera, no puedo operar». «No necesitamos que opere», dijo el hombre del traje. «Tenemos un cirujano en línea segura». Señaló una laptop configurada en una caja que mostraba una transmisión en vivo de un doctor enmascarado. «Pero necesitamos manos experimentadas y necesitamos sangre». Sara frunció el ceño. «¿Sangre?» «Tiene el tipo de sangre dorado», dijo el hombre del traje. «RH nulo. Menos de 50 personas en el mundo lo tienen». Sara se congeló. El mundo se detuvo. Conocía su tipo de sangre. Era una anomalía médica que había descubierto en la escuela de enfermería. Por eso estaba en una lista especial de donantes. Por eso la Cruz Roja la llamaba cada 56 días, como un reloj. «Me secuestraron por mi sangre», susurró.
La secuestramos porque es la única donante RH nulo en un radio de 500 metros de Guadalajara, corrigió el hombre del traje. Y porque es una enfermera de trauma que puede manejar una transfusión en el campo mientras lo mantiene vivo. ¿Quién es él?, preguntó Sara mirando el rostro del joven. Era apuesto de forma ruda, pero pálido como la muerte. Eso no importa, dijo el hombre del traje. Conéctalo. Uno de los soldados tácticos le metió un kit de transfusión en las manos. Era de grado militar. Sara miró el kit, luego al hombre del traje. Usted sabe que si le doy una transfusión directa, sin pruebas cruzadas, sin procesar el riesgo de reacciones... ¡Hágalo!, rugió el hombre del traje. Su compostura se quebró. Tiene 10 minutos antes de que entre en paro. Sara miró al paciente. No vio a un criminal o un terrorista, vio a un joven moribundo. La política no importaba en la sala de emergencias y no importaba en una bodega. Necesito una vía intravenosa calibre 16, ladró, su miedo reemplazado por la voz de enfermera jefa que aterrorizaba a los residentes. Necesito solución salina y necesito que se callen a menos que me estén dando algo. El hombre del traje parpadeó, sorprendido por el tono. Carraspeó. Hagan lo que dice, les dijo a los guardias. Sara se arremangó. Era experta en pincharse a sí misma. Lo había hecho antes para el doctor Armando. Encontró la vena en el pliegue de su codo, deslizó la aguja y observó su propia fuerza vital rojo oscuro fluir hacia la bolsa. Una vez que la bolsa estuvo llena, se desconectó, la selló con cinta y se volvió hacia el joven. Encontró una vena en su brazo colapsado, nada fácil, y comenzó la vía. «Quédate conmigo», le susurró al hombre inconsciente. «Dejé mi pastel de jubilación por esto, así que más te vale no morirte». Mientras la sangre, su sangre, comenzaba a fluir hacia él, los monitores, robados de un hospital, notó ella, comenzaron a pitar con un ritmo ligeramente más fuerte, estabilizándose. «La presión arterial está subiendo», dijo Sara. 80/50. «Bien», dijo el hombre del traje. Miró su reloj. «Preparen el transporte, nos movemos en 5». «No puede moverse», protestó Sara. «Está inestable. Si lo mueven, se desangrará internamente». «No estamos seguros aquí», dijo el hombre del traje. «Vienen por nosotros». «¿Quién? La gente que le metió esa bala». De repente, las luces de la bodega se apagaron. Oscuridad total. Luego, un estrobo de emergencia rojo comenzó a pulsar. ¡Crack! ¡Pum! Las puertas principales de la bodega explotaron hacia adentro, el metal retorciéndose, chillando como un animal moribundo. Botes de humo sisearon por el suelo, llenando la habitación con una espesa niebla blanca. «¡Contacto al frente!», gritó uno de los guardias. Se desató un tiroteo. Era ensordecedor. El sonido de rifles automáticos en un espacio cerrado era como un asalto físico. Sara no pensó. Agarró la bolsa de transfusión para evitar que se arrancara del brazo del paciente y se abalanzó sobre él con su cuerpo. «¡Abajo!», le gritó al hombre inconsciente, escudándolo con su propio cuerpo cansado y jubilado. Las balas chispearon contra las cajas metálicas a su alrededor. El hombre del traje caro recibió un balazo en el hombro y cayó, gritando. Los guardias tácticos respondían al fuego, retrocediendo. A través del humo, Sara vio punteros láser verdes cortando el aire. Estos no eran los secuestradores. Esto era otra cosa, algo más rápido, más preciso. Una figura emergió del humo, moviéndose con una gracia fluida y aterradora. Llevaba patrones multicam y gafas de visión nocturna panorámicas que lo hacían parecer un insecto robótico. Hizo un doble tap a uno de los guardias secuestradores. 2 tiros, un sonido. El guardia cayó al instante. El operador balanceó su rifle hacia la mesa, hacia Sara. Sara cerró los ojos con fuerza, apretando la mano del paciente. «Por favor», susurró. El punto láser bailó en su frente. «¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡Civil a bordo!».
Una voz rugió a través del caos. El tiroteo se detuvo tan abruptamente como empezó. Aseguren la sala. Sala despejada. Lado izquierdo. Despejado. Botas pesadas corrieron hacia ella. Sara levantó la vista, temblando. 3 hombres se pararon sobre ella. Eran gigantes. El líder se levantó las gafas de visión nocturna. Su rostro estaba pintado con camuflaje, sudor y tierra manchando el verde y negro. Miró al paciente, luego a la bolsa de sangre, luego a Sara. Vio la aguja en su brazo. Vio la aguja en el brazo del paciente. Vio la línea directa de vida que los conectaba. Bajó su arma. «Identifíquese», ladró. «¡Sara!», gritó ella, su voz quebrándose. «¡Sara Méndez! Soy enfermera. Él se está muriendo». El operador miró al paciente. Sus ojos se abrieron. «Objetivo válido adquirido. Es él. Es Víbora». Tocó su radio. «Comando, aquí Bravo 1. Tenemos el paquete. Está crítico pero vivo. Tenemos una civil prestando ayuda». «Sáquenlo de aquí», dijo Sara, sus instintos superando su terror a los hombres armados. «Necesita un centro de trauma nivel 1, ahora». El operador la miró. ¿De verdad? La miró. Vio los moretones en su brazo, la feroz protección en sus ojos. «No podemos ir a un hospital, señora», dijo el operador. El «señora» no fue sarcástico, fue con respeto. «Tenemos un helicóptero a 2 minutos. Puede mantenerlo vivo 20 minutos». Sara miró la devastación a su alrededor. Miró al miembro de las fuerzas especiales. «Una vez mantuve a un hombre vivo con una cuchara de plástico y un cordón de zapato». Mintió. Bueno, en su mayoría mintió. «Tráiganme una bolsa de ambú y ayúdenme a levantarlo, y ni se les ocurra tirar mi bolsa de sangre». El miembro de las fuerzas especiales parpadeó. Luego, una pequeña y sombría sonrisa asomó a sus labios. «Escucharon a la señora», le gritó a su equipo. «Muévanse». La carrera hacia el punto de extracción fue un borrón de movimiento y ruido que Sara reviviría en pesadillas por años. El helicóptero no era una elegante unidad de evacuación médica. Era un Black Hawk gris fantasma. Sus rotores batían la fuerte lluvia de Guadalajara en un huracán localizado. «Vamos, vamos, vamos», gritó Reyes, el líder del equipo, cuyo nombre Sara había aprendido, por encima del rugido. Sara estaba flanqueada por 2 de las fuerzas especiales. No la arrastraron. Se movieron con ella, sus cuerpos actuando como escudos humanos contra los escombros que se levantaban del asfalto. Todavía agarraba la bolsa de suero, sosteniéndola en alto como una linterna en la oscuridad, atada a la camilla con la que otros 4 hombres corrían a toda velocidad. Llegaron a la puerta lateral abierta del helicóptero. Manos fuertes agarraron su chaleco táctico. Alguien había lanzado un chaleco balístico sobre su uniforme y la subió a bordo. «¡Sujétese!», gritó un jefe de tripulación, señalando un asiento de lona. «¡No!», gritó Sara de vuelta, negando con la cabeza. Señaló al paciente Julián, como había decidido llamarlo, ya que Paquete le parecía inhumano. «Necesito estabilizar la vía. La vibración hará que la vena se reviente». Reyes miró al jefe de tripulación y asintió. «Asegúrenla a la cubierta. Se queda con el Paquete». El jefe de tripulación enganchó una cuerda de seguridad al cinturón de Sara y la sujetó al suelo. Ella cayó de rodillas junto a la camilla, el frío metal del piso del helicóptero vibrando a través de sus espinillas. El helicóptero se elevó bruscamente, ladeándose con fuerza. A Sara se le encogió el estómago, pero sus manos se mantuvieron firmes. Revisó el flujo, la sangre. Su sangre seguía moviéndose, pero el paciente estaba pálido, su piel volviéndose de un gris translúcido. «¿Cuánto falta?», gritó Sara por el auricular que Reyes le había puesto. «A 20 minutos», respondió la voz de Reyes con un chisporroteo. «Nos dirigimos al Titán». «No tiene 20 minutos», gritó Sara. Miró el monitor portátil. Su saturación de oxígeno estaba bajando. 88%, 85%.
—¡Morales! —ladró Reyes. —Ponte a cargo de la bolsa. Morales, el médico del equipo que había recibido un rozón en el muslo durante el asalto, se arrastró. Parecía joven, quizá de 25 años, con los ojos bien abiertos por el pánico. —Señora, soy TUM con entrenamiento de combate. Yo tapo agujeros. No sé cómo manejar una reacción transfusional. —No está reaccionando —dijo Sara, su voz cortando el pánico. Colocó una mano en el pecho del paciente. No subía en el lado derecho. —¡Maldita sea! —siseó. —Neumotórax, atención. El cambio de presión por la altitud está expandiendo el aire en su cavidad torácica. Su pulmón ha colapsado. Está aplastando su corazón. Morales la miró fijamente. —Necesitamos descompresionarlo con aguja. ¿Tiene un catéter calibre 14? Morales buscó a tientas en su kit. Sus manos temblaban por la adrenalina y el dolor en su pierna. Se le cayó la aguja. Se deslizó por el suelo vibrante. Inútil. Sara no quiso ser cruel, pero no había tiempo para cortesías. Abrió con fuerza su propio kit, el que guardaba en su bolsa de mano para emergencias, aunque mayormente eran curitas y aspirinas. No había aguja. Miró a Reyes. —Dame tu cuchillo. Reyes no dudó. Sacó un cuchillo de combate cerrado de su chaleco táctico y se lo entregó por el mango. —Señora —preguntó Morales, horrorizado—, ¿no puede hacer una toracostomía en un helicóptero en movimiento con un cuchillo de combate? —Mírame. —Carraspeo —dijo Sara. Rasgó la camisa del paciente aún más. Encontró el quinto espacio intercostal, línea axilar media. No tenía lidocaína. No tenía un campo estéril. Tenía un joven moribundo y un cuchillo dentado. —¡Sujétenlo! —ordenó. Reyes y Morales sujetaron los hombros del hombre inconsciente. Sara miró el rostro del joven. —Lo siento —susurró. Hizo la incisión. Un silbido de aire escapando se oyó incluso por encima de los rotores. La sangre burbujeó, rosada y espumosa. —¡Dedo! —gritó. Introdujo su dedo enguantado en el orificio, barriendo para separar el pulmón de la pared torácica, creando una ventilación para el aire atrapado. El paciente jadeó, una inspiración brusca y desesperada. —¡Saturación de O2 subiendo! —gritó Morales, mirando el monitor. ¡90%! ¡92%! Sara se desplomó contra la red de carga, limpiándose el sudor y la sangre de la frente con el antebrazo. Temblaba ahora. La adrenalina se desvanecía, dejando atrás la fría realidad de que acababa de realizar una cirugía de campo con un arma de guerra. Reyes la miraba fijamente. El comando endurecido, un hombre que probablemente había visto cosas que romperían a hombres comunes. Miró a la enfermera de 58 años, con uniforme embarrado, con una expresión que rozaba la reverencia. —¿Quién es usted? —preguntó, su voz baja por los comunicadores. Sara lo miró, sus ojos azules cansados pero fieros. —Soy la jefa de enfermeras del turno de noche y ustedes, muchachos, están haciendo un desastre con mi paciente. Reyes realmente se rió. Fue un sonido seco y agudo. —Entendido, señora. Estamos a 10 minutos. Aguanten. Pero Sara se estaba desvaneciendo. Había dado medio litro de sangre, soportado un secuestro y librado una batalla. Los bordes de su visión se estaban borrando. Apoyó la cabeza contra la fría pared metálica del helicóptero, su mano aún agarrando la muñeca del paciente, sintiendo un pulso que finalmente se estaba fortaleciendo lentamente. Cerró los ojos solo por un segundo. —Señora, Sara, quédese con nosotros. La oscuridad era cálida y acogedora y mucho más tranquila que el helicóptero. Cuando Sara abrió los ojos de nuevo, el mundo era blanco y estéril. Por un segundo aterrador pensó que estaba de vuelta en el Hospital General de Zapopan, y las últimas 6 horas habían sido una alucinación provocada por el agotamiento. Pero entonces sintió el balanceo,
un suave movimiento rítmico que no era un terremoto, sino el movimiento de algo masivo desplazando agua. Intentó incorporarse. Con calma, Sara, con calma. Una mano suavemente le empujó el hombro hacia abajo. Miró a su derecha. Sentado en una silla junto a su cama, estaba un hombre con un uniforme naval blanco. Tenía 4 estrellas en su cuello, un almirante. Detrás de él, de guardia en la puerta, estaba Reyes. Estaba sin su equipo táctico, vistiendo camuflaje, su rostro limpio de pintura de camuflaje, revelando una mandíbula definida y ojos cansados. ¿Dónde estoy?, graznó Sara. Su garganta se sentía como papel de lija. Está a bordo del ARM Heroína, dijo el almirante. Su voz era profunda, autoritaria, pero amable. Soy el almirante Valente, y usted, señora Méndez, es la invitada de honor. Sara parpadeó. ¿El joven? Está en cirugía, dijo Valente. El doctor Arismendi está extrayendo los fragmentos de bala ahora. Está estable gracias a usted. Sara soltó un suspiro. ¿Quién es él? No me diga que es solo un soldado cualquiera. El almirante intercambió una mirada con Reyes. Se levantó y caminó hacia la pequeña ventana ojo de buey. Su nombre es Julián Torres, dijo Valente. Es un agente encubierto de la CIA. Ha pasado los últimos 2 años incrustado en un sindicato que trafica con material nuclear. Cuando fue comprometido, no solo huyó, se tragó la clave de encriptación de un servidor que contiene las identidades de todos los compradores del hemisferio oriental. La mano de Sara fue a su garganta. Él tiene la clave. La gente que la llevó. Reyes dio un paso adelante, su voz baja. Eran mercenarios contratados por el sindicato. Sabían que Julián había sido impactado. Sabían que necesitaba sangre. Hackearon la base de datos médica para encontrar un donante. La encontraron a usted. Iban a matarme, dijo Sara. La comprensión se asentaba fría y pesada después de la transfusión. El hombre del traje dijo que no me iría. Lo sabemos, dijo Reyes, sus puños apretados a los costados. Estábamos rastreando el transpondedor de Julián, pero la señal era débil. Teníamos 5 minutos de retraso. Si no los hubiera retrasado, si no hubiera insistido en esa vía intravenosa, él estaría muerto, terminó Valente, y la información se habría perdido. No solo salvó la vida de un hombre, Sara, probablemente evitó que una bomba sucia detonara en una importante ciudad de México. Sara miró sus manos. Estaban limpias, ahora frotadas, hasta quedar rosadas. Solo hice mi trabajo. No, dijo Valente con firmeza. Su trabajo terminó cuando marcó su salida. Lo que hizo después de eso fue otra cosa. La puerta de la enfermería se abrió. Un cirujano con uniforme azul entró, bajándose la mascarilla. Parecía agotado. ¿Almirante? El cirujano asintió. Luego se volvió hacia Sara. «Usted debe ser la enfermera. ¿Está bien?», preguntó Sara, balanceando las piernas por el lado de la cama a pesar del mareo. «Pregunta por usted», dijo el cirujano. «Está despierto apenas. La anestesia está pasando. Todavía no lo hemos extubado, pero está escribiendo en un bloc de notas. No le dará la clave a nadie más». Escribió «la enfermera» 3 veces. Valente miró a Sara. «¿Puede caminar?». Sara se levantó. Sus rodillas temblaron, pero Reyes estuvo allí al instante ofreciéndole su brazo. No fue un gesto de caballería, fue el apoyo de un compañero de equipo. «Puedo caminar», dijo Sara, enderezando su espalda. Miró su reflejo en el gabinete metálico. Su cabello era un desastre, su rostro magullado, pero sus ojos estaban claros. «Llévenme con él», carraspeó. Caminaron por los pasillos del portaaviones. Era una ciudad en el mar. Marinos se detuvieron y se pegaron a los mamparos para dejarlos pasar. Evidentemente, la noticia se había corrido. Ojos la siguieron, no con curiosidad, sino con respeto.
Vieron al almirante, vieron al líder del equipo de fuerzas especiales, y entre ellos una mujer de 58 años en un pijama de hospital demasiado grande. Llegaron a la UCI. Julián estaba conectado a más máquinas de las que Sara había visto en un hospital civil. Su pecho subía y bajaba con un ritmo constante. El tubo seguía en su garganta, pero sus ojos estaban abiertos. Ojos oscuros e inteligentes que la siguieron en el momento en que entró. Levantó una mano débil y temblorosa. Sara fue a su lado inmediatamente, pasando por alto al almirante, pasando por alto a los guardias. Le tomó la mano. Ahora estaba cálida. «Estoy aquí, Julián», dijo suavemente. «Soy Sara». Él le apretó la mano. Con su otra mano tocó el bloc de notas en la mesita. Sara lo tomó. La letra era temblorosa, un garabato apenas legible. «¿Seguro?» «Sí», dijo Sara alisándole el cabello de la frente, un instinto maternal que no pudo reprimir. «Estamos a salvo. Estás en un portaaviones. La Marina te tiene». Él la miró buscando la verdad en su rostro. La vio. Relajó los hombros, hundiéndose en el colchón. Escribió de nuevo. «Gracias por la sangre». Sara sonrió. Lágrimas le picaban en los ojos. «Tienes un tipo de sangre raro, mi chavo. Ahora somos hermanos de sangre, lo que significa que tienes que hacerme caso. Descansa». Él negó con la cabeza. Escribió una cosa más, arrancando la página y entregándosela con una intensidad desesperada. Sara miró el papel. Era una cadena de caracteres alfanuméricos, el código, la clave de la red nuclear. Miró al almirante. Valente dio un paso adelante, su rostro pálido. «Confía en usted», dijo Valente. «No nos la quiso dar a nosotros, la esperó a usted». Sara entregó el papel al almirante. «Tómela y luego váyase. Mi paciente necesita dormir». Valente tomó el papel como si fuera una reliquia sagrada. Miró a Sara, luego se puso firmes. Lentamente, deliberadamente, el almirante de 4 estrellas la saludó. Reyes, de pie junto a la puerta, hizo lo mismo. Sara sintió un rubor subir a sus mejillas. «Ay, ya», refunfuñó ajustando la manta de Julián. «Solo tráiganme un café. Uno de verdad, no esa porquería de hospital». Pero el drama no había terminado. Mientras el almirante se giraba para irse a asegurar la inteligencia, el intercomunicador del buque sonó. El tono no era un anuncio general, era una alarma de combate general, el rítmico bong 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 de combate inminente. «Capitán al puente». La voz por el altavoz era tensa, controlada. «Vampiro, vampiro, vampiro. Misiles entrantes detectados. Babor». El buque se sacudió mientras los motores masivos entraban en sobremarcha. Reyes agarró su radio. «Situación». «Tenemos 3 misiles antibuque entrantes», respondió una voz con un chisporroteo, originándose de un remolcador a 3 millas de la popa. «Es un ataque suicida. El sindicato está intentando hundirnos para destruir el activo». Sara miró a Julián. Intentaba incorporarse con pánico en los ojos. «Acuéstate», le ordenó. «Necesitamos moverlo a las cápsulas de escape», dijo Reyes, agarrando la camilla. «Si esos misiles impactan, esta cubierta es la zona de impacto». Carraspeo. «No puede ser movido», gritó el cirujano. «Está abierto, tiene drenajes». «Si nos quedamos, morimos», rugió Reyes. Sara miró el monitor, luego la gruesa puerta de acero de la UCI. «Ciérrenla», dijo Sara. Reyes la miró. «¿Qué? ¿Cerrar la escotilla blindada?» «Cierre la escotilla blindada», gritó Sara señalando la pesada escotilla. «Si lo movemos, se desangrará. Si nos quedamos, podríamos recibir un impacto. Pero esto es un buque de guerra, ¿no? Confía en su buque, confía en su tripulación. No voy a mover a este joven ni un centímetro». Reyes la miró fijamente por una fracción de segundo. La decisión pesaba sobre él. Los misiles estaban a segundos. «¡Celen la escotilla!», ordenó Reyes al guardia. La enorme rueda de acero giró
y la puerta se cerró con un silbido, sellándolos en una tumba de acero. Sara agarró la mano de Julián de nuevo. «Aguanta», susurró. «Esto se va a poner feo». Afuera, los cañones Phalanx CIWS rugieron a la vida. El sonido como una motosierra gigante desgarrando el cielo mientras el buque luchaba por su vida y por la vida de la enfermera que se negaba a huir. El sonido de un sistema de arma de defensa cercana, Phalanx CIWS, atacando un misil entrante, no es un sonido que se escucha, es un sonido que se siente. Es un rugido vibrante y desgarrador, a menudo descrito por los marinos como R2D2 gritando mientras dispara una motosierra. Dentro de la UCI sellada del ARM, heroína, ese sonido vibró a través del piso, haciendo sonar las bandejas médicas y enviando ondas a través de los fluidos intravenosos. «¡Prepárense para el impacto!», gritó Reyes, lanzando su cuerpo sobre Sara, quien seguía escudando a Julián. Gemidos. El buque se estremeció violentamente. Se sintió como si una mano gigante hubiera agarrado la quilla del enorme buque y lo hubiera sacudido. ¡Pum! El primer misil fue interceptado a menos de 500 metros de la proa de babor. La explosión fue lo suficientemente cerca como para que la onda expansiva golpeara contra el casco. Las luces de la UCI parpadearon y se apagaron al instante, reemplazadas por el brillo carmesí de las linternas de batalla de emergencia. «¡Uno abajo!», gritó Reyes por su radio. «Estado de 2 y 3. Vampiro 2 está rozando la superficie. Está bajo la cubierta del radar». La radio charlaba frenéticamente. Sara no se inmutó. Con la luz roja parecía una estatua. Sus ojos estaban fijos en el monitor cardíaco, que ahora funcionaba con batería. La frecuencia cardíaca de Julián se había disparado a 140. «Julián, mírame», dijo Sara, su voz cortando el pánico del buque de guerra. Era la misma voz que usaba cuando un niño tenía miedo a una aguja. «Mírame. Ignora el ruido. Es solo ruido». Los ojos de Julián estaban muy abiertos, escudriñando la habitación. Era un espía entrenado para resistir torturas, pero estaba indefenso, atado a una cama, su cuerpo abierto, atrapado en una caja metálica bajo fuego. Ese tipo de vulnerabilidad rompe a los hombres. «Háblame», Sara le ordenó. «Háblame de tu perro». «¿Tienes perro?» «No», graznó Julián haciendo una mueca mientras el barco se inclinaba bruscamente a la derecha. «Gato llamado Beto». «Bien, háblame de Beto». «Está gordo», susurró Julián. «Beto». La segunda ráfaga de disparos fue más fuerte, más cercana. Impacto. El buque no solo tembló esta vez, saltó. Metal chilló en algún lugar cercano. La escotilla blindada de la UCI se abolló ligeramente hacia adentro. La pintura desprendiéndose por el calor de una explosión en el pasillo exterior. Escombros cayeron de las losetas del techo. Impacto directo en el comedor. Incendio en la sección 4. Se reportan bajas. «Eso está a 6 metros de nosotros», susurró Morales, mirando la puerta. «Si el fuego se extiende a las líneas de oxígeno, entonces nos encargamos», espetó Sara, sin apartar la mirada de Julián. «Morales, revisa el sello de la puerta. Reyes, tráeme una toalla mojada». «¿Una qué?», preguntó Reyes, parpadeando. «El humo va a entrar por las rejillas», dijo Sara con calma. «Necesito cubrir la vía aérea del paciente. Muévete». El miembro de las Fuerzas Especiales de la Marina, un hombre que podía matar con sus propias manos, corrió al lavabo y mojó una toalla. Se la entregó a Sara, quien la colocó suavemente sobre la nariz y boca de Julián. «Respira superficialmente, Julián», dijo. «Así, lo estás haciendo muy bien». El tercer misil era el más peligroso. Era un misil submarino programado para emerger y sumergirse verticalmente sobre la cubierta. Las alarmas del buque eran un ensordecedor aullido continuo. La inclinación de la cubierta se estaba volviendo severa,
quizás 10D. El equipo se deslizaba por el suelo. ¡Impacto inminente! Sara se inclinó, poniendo sus labios junto al oído de Julián. «No te voy a dejar», susurró. «Lo prometí. Estoy aquí mismo». Le apretó la mano tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. No estaba rezando por sí misma. Estaba rezando para que las líneas de sutura que había protegido con tanta ferocidad no se rompieran. Hubo un momento de silencio, un latido donde las armas se detuvieron, luego un golpe sordo, seguido de un enorme y distante silbido. «¡Splash 3! ¡Splash 3!». La voz en la radio se quebró de alivio. Objetivo destruido, sin detonación. Fue una falla o el inhibidor lo bloqueó. Cayó al agua. El buque lentamente comenzó a enderezarse. Las vibraciones cesaron, reemplazadas por los gritos urgentes y organizados de los equipos de control de daños combatiendo el fuego en el pasillo. Reyes se desplomó contra la pared, deslizándose hasta el suelo. Se quitó el casco. El sudor le corría por la cara. Miró a Sara. Ella no se había movido. Estaba revisando el drenaje de Julián. «Limpio», dijo. Su voz temblaba solo ligeramente. «Sin sangre fresca». Se mantuvo estable. Levantó la vista hacia Reyes con la luz roja de emergencia, rodeada por el olor a cordita y humo. Ella sonrió. «Ustedes sí que saben cómo armar una fiesta», dijo. Reyes comenzó a reír. Fue una risa histérica de liberación de tensión. «Señora», dijo negando con la cabeza, «recuérdeme no jugar póker con usted nunca más». La escotilla blindada silbó. Alguien intentaba abrirla desde afuera. «Abran control de daños». Reyes giró la rueda. La puerta se abrió, revelando un pasillo lleno de humo gris y marinos con equipo de extinción de incendios. El almirante Valente cruzó el humo, con hollín en su impoluto uniforme blanco. Miró la habitación, las bandejas volcadas, los cables colgando, la enfermera de pie desafiante sobre su paciente. «Informe», tosió Valente. «El paciente está estable», dijo Sara cruzándose de brazos, «pero voy a necesitar una nueva habitación. Esta tiene corriente». Valente la miró con una profunda y tranquila intensidad. Miró a las fuerzas especiales que la miraban como si fuera una deidad. «Señora Méndez», dijo Valente suavemente, «considérelo hecho». El silencio de la calle Jacarandas era más fuerte que los cañones del ARM Heroína. Habían pasado 21 días desde que Sara Méndez había sido evacuada en helicóptero de la cubierta de un portaaviones en medio de una crisis de misiles. 54 horas desde que había permanecido en una habitación sellada, protegiendo a un espía con su propio cuerpo mientras el mundo explotaba a su alrededor. Carraspeo. Ahora era Sara de nuevo, o al menos lo intentaba. El gobierno había sido eficiente, aterradoramente así. Dentro de las 48 horas de que el buque atracara en una base naval clasificada en Puerto de Veracruz, Sara había sido volada de regreso a Guadalajara en un Gulfstream privado. Carraspeo. Su auto, la Honda CRV desvencijada que dejó en el estacionamiento esa noche lluviosa, estaba en su entrada. Había sido detallada. El interior olía a vainilla en lugar de café viejo. La abolladura en el parachoques de 2018 había desaparecido. Su cuenta bancaria, que usualmente rondaba unos cuantos miles de ahorros, ahora contenía un saldo que la mareaba cada vez que lo consultaba en el cajero automático. 5 millones de dólares, simplemente etiquetados como honorarios de consultoría, departamento de logística. Las vecinas, claro, tenían preguntas. Doña Gaby, la viuda chismosa de al lado, que pasaba sus días espiando a través de sus persianas, había emboscado a Sara en el momento en que regresó. «Estábamos tan preocupadas», había gorjeado doña Gaby, mirando el rostro ligeramente magullado de Sara. El hospital dijo que se tomó una licencia de emergencia, una crisis familiar. ¿En dónde fue? Guanajuato. Sí, Sara había mentido.
La falsedad le sabía a cobre en la boca. Una tía enferma, fue muy intenso. Bueno, parece que ha pasado por una guerra, querida. Sara solo había sonreído, una expresión tensa y frágil. Algo así. Pero la transición no funcionaba. Sara se encontraba despertando a las 3 de la mañana, su corazón martilleando, escuchando el thump, thump, thump de las aspas del rotor. Se encontraba analizando las venas de la cajera en el supermercado, calculando puntos de inserción. Era una heroína que no podía contar su historia. Era una millonaria que seguía recortando cupones por costumbre. Se sentía como un fantasma rondando su propia vida un martes por la tarde bajo un